todo, así que... Pero como dije antes, no tengo ningún drama de que alguien más grabe la clase, ¿sí? No van a tener que hacer ningún corte ni nada porque eh, está re... Estaba muteado y no me había dado cuenta. Les comento que ahí les pasé el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy. Se los pasé al grupo. ¿Eh? Es un ejercicio que... un parcial que se tomó el año pasado. Creo que lo han pasado en el grupo. Un compañero lo pasó. Así que vamos a trabajar con eso hoy, ¿sí? Antes de comenzar, quiero preguntarles si tienen alguna duda. Si es sobre el TP, lo vemos después de clase, ¿sí? Si es sobre el TP, lo vemos después de clase. Voy a resolver todas las dudas. Pero bueno, una vez que termine con este ejercicio, pero les quiero consultar cómo vienen con el tema de funciones, ¿no? Con el tema de caracteres creo que bien, Hola. porque hace varias semanas vienen dando clases y yo también hace 3 semanas estoy dando clases de esto. Como que no hay otra cosa que dar, ¿sí? La cosa se pone más interesante las semanas siguientes, que van a empezar a ver vectores y demás, ¿eh? Ahí la cosa eh, son temas más lindos, más interesantes de ver, no es tan monótono todo. ¿Pero tienen alguna duda en general, digamos? Yo tengo una duda. ¿Se me escucha, no? Sí, 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 escucho. Eh, Bien, yo, por ejemplo, he hecho varios ejercicios y como que no utilizo tanto las funciones. No sé en qué momentos recomendás vos usar funciones o cómo usarlas para tener un buen rendimiento a la hora de hacer el desarrollo del algoritmo, o sea, del programa. Porque, por Bien, ejemplo, no sé, hoy tuve una clase de AED sí, y usaban, o sea, yo, por ejemplo, hice el programa sin funciones, fue un quilombo, y los profes en tres funciones hicieron todo y muy seguido. No sé si recomiendas, o sea, alguna recomendación para el momento de usar funciones, como que no identifico cuándo usarlas, cuándo bien, bueno, ejercerlas. sí. Eh, Esto de las funciones, lo he dicho varias veces, que las funciones nos sirven para resolver sus problemas. Por ejemplo, no sé, te piden, hay ejercicios, viste, que te piden determinar la, no sé, cantidad de palabras que tienen dos vocales, ¿no? Entonces, el determinar si un carácter es una vocal o no, ese subproblema, vos lo podés llevar a una función. Entonces yo resuelvo ese subproblema mediante una función, ¿eh? Y uso esa función en mi programa principal, ¿sí? De hecho, ahora al principio voy a, como esta semana estuvieron viendo módulos, lo que vamos a hacer es un modulito con funciones para el procesamiento de caracteres. Entiendo tu situación que es medio quilombo, porque ¿qué pasa? Si en un enunciado a vos te piden dos ejercicios en los cuales tengas que reconocer vocales, vas a tener que usar el mismo código dos veces. Entonces, ¿qué está bueno? Bueno, digo, hago una función, la hago una sola vez y la llamo las veces que yo quiera. ¿m? Es para ahorrar código también las funciones. Por eso hay una parte en la ficha que creo que eh, da como pautas para hacer para hacer que una función sea reutilizable. ¿Cómo la hacemos reutilizable? La hacemos lo más general posible. Ahora lo vamos a ver. Ahora te respondí más o menos tu duda, vas a, ahora la voy a terminar de responder cuando hagamos este modulito y te vas a dar cuenta que sí, el programa va a quedar mucho más corto. Quedar mucho más corto. ¿Sí? Son bloques de código que lo escribimos en otro lado y literalmente lo que hacemos es la llamada a esa función y nos olvidamos, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra duda relativa a esto de las funciones? Digamos, tienen esta duda todavía de decir, bueno, no sé
¿cómo se define una función? ¿Alguien tiene esa duda? Es decir, bueno, ¿cómo hago para definir una función? ¿Alguien no le Profe, queda a mí la claro? única función que me cuesta es la que usted hizo la clase pasada de abrir el texto. Si la podría repasar, que era una Sí, sí, función cómo no. que leía el texto, digamos. Bien, dale, dale. Sí, sí. Lo vamos a hacer justo justo este ejercicio. No lo voy a hacer con eso, pero sí la voy a repasar. Sí, sí, cómo no. Y que bueno, si les parece, ahora voy a empezar a compartir pantalla. Antes, quiero decir que ya pasé el PDF, aunque creo que estaba en el grupo. Y bueno, lo pasé en el grupo, ¿m? Para el que quiera ir desarrollando a la par, ahí lo paso al grupo. ¿Sí? Ahora yo voy a empezar a compartir y bueno, ahí está. Díganme, porfa, si están viendo las dos pantallitas. O sea, están viendo por un lado el enunciado y por el otro lado el código. Bueno, perfecto. Bien, bien. Ahí va. Entonces, primero vamos a empezar haciendo este modulito. Yo por el tema de que después si tienen, que entiendo que están con muchas dudas sobre el TP, eh, ya agarré y puse acá la estructura básica de los ejercicios de este tipo. Ya voy a partir con esto, ¿sí? Supongo que todos los tienen más o menos visto, esta estructura, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar acá. Yo tengo, generalmente, eh, hay casos en los que, bueno, he tenido compañeros cuando la cursé que los tipos lo que hacían cuando empezaban el parcial era, no, este ejercicio lo pasé al grupo. O sea, es un enunciado de un parcial del año anterior, ¿sí? Así que nada, lo pasé ahí al grupo. Entonces, le decía que tenía muchos compañeros que lo que hacían es, bueno, empezaban a hacer el parcial y acá en el módulo lo que hacían era, bueno, listo, yo voy a definir todas las funciones que hay de caracteres y después voy a empezar a hacer el ejercicio. Esto es muy bueno si se hace bien y está muy mal si, o van a perder tiempo si hacen lo que dije recién, que hacen todas las funciones. Apenas empieza el parcial, se ponen y hacen todas. Capaz que hay una que no usas, ¿no? Entonces, una estrategia para resolver este tipo de ejercicios es, bueno, primero leer el enunciado y después decir, bueno, ¿qué funciones uso? Hago el modulito con las funciones y después largo con el ejercicio. ¿Eh? Entonces, ¿qué es un módulo? Para empezar, un módulo un módulo es un archivo de Python, un archivo en el lenguaje de programación que sea, ¿m? Un archivo o carpeta. Si estamos en un proyecto, en realidad es una carpeta que contiene las funciones que se van a usar en ese proyecto. ¿M? Por ejemplo, no sé, un módulo, una carpeta que contenga funciones de cálculo estadístico, no sé, algo por el estilo. En este caso, nuestro módulo sería como una librería, ¿no? En la librería de la Facu dicen, bueno, hoy tengo que estudiar análisis, van, buscan el libro y ven. En este caso es lo mismo, ¿no? Es como estamos armando nuestra propia librería de funciones, ¿sí? En este caso, como es un ejercicio, vamos a tener que nuestro modulito, nuestra pequeña librería, va a ser solamente un archivo Python, ¿sí? Entonces, voy a poner, y usar esto que es un docstring. ¿M? Este docstring lo que hace es contener un resumen, ¿m? O una breve introducción de lo que hay dentro de un archivo, en este caso de este módulo,
Después podemos generar un docstring que nos explique o que nos indique de qué tipo de datos son los parámetros de una función, qué es lo que hace la función. En este caso, módulo. Bueno. Entonces, vamos a empezar definiendo todas estas funciones. Esto después yo se lo voy a pasar, ¿sí? Se lo voy a subir al Drive, si lo tienen. Ojo, la idea es que las practiquen y las hagan ustedes. La idea es que les sirva de referencia, porque si ustedes copian y pegan mientras ejercitan, cuando vayan al parcial, por mucho que, por, por mucho que hayan hecho un montón de ejercicios, capaz que se olvidan de algo, ¿no? Entonces, eso. Mi recomendación es que las practiquen ustedes, ¿sí? Entonces, en esta parte ya vamos a ver, ¿no?, cómo importar el módulo. Ahora estoy escribiendo las funciones. Entonces, voy a poner. Primero voy a empezar con una de las funciones que siempre se usan, realmente, son las funciones de cálculo del promedio. Cálculo del promedio y porcentaje, ¿sí? Antes de seguir, alguien, aunque sea uno, no pasa nada, no sabe cómo empezar, o sea, no sabe cuál es, si yo escribo esto, alguien no sabe de lo que estoy hablando, no sabe lo que es def, no sabe cómo es el tema del retorno de parámetros, no sabe qué es un parámetro, no sabe qué es la cabecera ni el bloque de acciones de una función. ¿Alguien está con duda en eso? Si no, sí. Bueno, supongo que no, sí que voy a seguir cualquier cosa, me corto. Entonces, para hacer una función, para crear una función, voy a usar la palabra reservada def. Ahora, para el nombre de la función, una buena pregunta es ¿qué nombre le pongo a la función? Si yo, por ejemplo, quiero calcular un promedio, ustedes dicen, bueno, ¿qué nombre le puedo poner, profe? Y yo les recomendaría que no le pongan, sí, no le pongan promedio, porque capaz que no se confunden con el nombre de la variable. Entonces, un buen nombre que le pueden poner a una función que calcule algo es, primero, ponerlo en infinitivo. El caso sería calcular promedio. Fíjense cómo cambia. Ahora no hay muy poca probabilidad de que ustedes se confundan. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Calcular promedio. Con el nombre que ustedes le pongan, se van a tener que hacer más o menos una idea de lo que haga esa función. Acá, si yo le pongo calcular promedio, yo, bueno, cuando veo el nombre de esta función, digo, bueno, como mínimo voy a esperar que me devuelva un valor flotante. Entonces, eso, por ejemplo, o si queremos calcular una suma, ¿no? Entonces, una vez que le asignamos el nombre, luego de la palabra reservada def, una vez que le asignamos el nombre, abrimos, cerramos paréntesis y le pasamos los parámetros. Estas son las variables que va a recibir para luego procesarlas y darnos una salida. Entonces, para calcular un promedio, yo voy a tener sí o sí un acumulador y un contador. Después ponemos dos puntos y ahora, con una indentación, vamos a escribir el bloque de acciones, lo que va a hacer la función. Acá definimos la función, o sea, en la cabecera se define el nombre y los parámetros, y en el bloque escribimos lo que va a hacer la función. Entonces, primero yo voy a decir que el promedio va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Se pueden preguntar. Y porque en el caso de que mi contador sea 0, como la división por 0 no está permitida en las matemáticas, bueno, yo no quiero que me tire un error.
Entonces, en el caso de que mi contador sea 0, yo por las dudas, voy a inicializar esta variable con 0, para que si ocurre ese caso, yo tenga un 0 como respuesta. Yo retorno un 0 en ese caso. Entonces, voy a preguntar, si el contador es distinto de 0, voy a decir que el promedio va a ser igual al acumulador sobre el contador. Voy a ir un poco rápido. Return from. Ahora, vamos a definir otra que es el cálculo del porcentaje. Para un porcentaje yo lo que voy a tener es un contador parcial y un contador total. Voy a hacer un par y ya voy a largar con el ejercicio, ¿sí? Voy a usar las básicas. Y después si tengo que agregar una, vengo, le agrego al módulo. Y después sigo resolviendo, ¿sí? Entonces, voy a tener una que es calcular el porcentaje, que voy a operar análogamente a la función anterior. Voy a inicializar esta variable en 0, que es la variable que voy a retornar. Después voy a preguntar. ¿Se acuerdan que el porcentaje se calculaba con la regla de 3? La regla de 3 simple. Entonces, yo voy a tener que dividir, voy a tener que multiplicar mi contador parcial por 100 y dividirlo luego por el contador total. Si yo no tengo, o sea, si yo tengo un 0 como contador total, entonces voy a tener que hacer lo mismo. Lo mismo que hice antes. Definir la variable que voy a retornar con un valor 0, o sea, inicializarla con un valor 0 para prevenir un posible error. ¿Sí? Entonces voy a preguntar, si el contador total es distinto de 0, si mi contador total es distinto de 0, lo que voy a hacer es calcular mi porcentaje, Recording in progress. que va a ser contador parcial por 100 sobre el contador total. Y ahora voy a retornar ese porcentaje. Entonces, yo tengo estas dos funciones, digamos, si nos referimos a funciones de cálculo, son estas dos las que van a usar para este parcial. ¿Sí? Ahora vamos a definir funciones que vamos a usar, o sea, funciones propias del procesamiento de caracteres que van a tener que usar. Por ejemplo, una es una función que me determine si un carácter es vocal o no. Ahora, ¿cómo o qué nombre le voy a dar a este tipo de funciones? Este tipo de funciones, en su mayoría, me van a devolver un valor booleano, o sea, o true o false, o verdadero o falso. Entonces, yo el nombre de estas funciones lo voy a escribir en forma de pregunta, si se quiere decir. No va a estar el signo de pregunta. Pero va a ser, por ejemplo, ahora voy a escribir una función que lo que haga es devolver true si un carácter es una vocal. Entonces voy a decir, voy a llamar como si es vocal, es el nombre. Si es vocal, ¿quién es vocal? El carácter. Entonces, así lo que dije recién es cómo se enuncia, digamos. Bueno, si es vocal, ¿quién? El carácter. Ahora van a ver cómo se lee mejor en el ejercicio. Pero es para que no se confundan. Parte de que salga todo bien y que ustedes hagan más rápido el parcial y hacerlo también sin muchas confusiones es el nombre que dan a las variables, ¿sí? Y también a las funciones. Entonces, yo acá voy a definir hay formas mucho más cortas de hacer esto. Yo lo voy a hacer así para que se entienda. Hay formas mucho más cortas de hacer esto. Pero bueno, primero voy a definir una variable en la cual yo tenga dentro todas las vocales. Entonces, poner vocales, AE, poner todas las vocales, acentuadas también,
y en mayúscula. Entonces, voy a preguntar, si mi carácter está dentro del conjunto de las vocales, voy a retornar un true. En caso contrario, voy a retornar un false. Acuérdense que yo no pongo un else, más que nada porque ya es cancelativo. Bueno, el return es una intrusión que es cancelativa. En caso de que el carácter sea una vocal, va a devolver el true y lo que esté por debajo de la función no lo va a devolver. Sí. Entonces voy a definir otra después que sí me va a servir, que me determine si un carácter es una consonante o no. Y voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden esto de los nombres y el por qué yo le doy el nombre de, como si podría decirle, de pregunta, ¿m?, a la función? ¿Y por qué en este caso le doy, o sea, uso un verbo en infinitivo en el nombre de la función? Bien, perfecto. Bien. Esto se lo voy a subir, ¿sí? Voy a hacer esta y una más que voy a necesitar para el ejercicio y ya pasamos al ejercicio de la importación del módulo, ¿sí? Profe, yo Entonces, no entendí lo de return. Digamos, ¿por qué pusiste que sea true o false en el return? ¿No podrías crear, no sé cómo sería, crear otra variable sí. en la cual ya esté designada como true eh, y después se convierta en false si no cumple con la condición? O Sí, sí, eso, eso se podría hacer. Sí, sí, totalmente. Yo puedo hacer esto, poner, sí, flag fuera true, voy a poner false. Y en el caso de que el carácter esté dentro de las vocales, yo lo que voy a decir es, bueno, voy a levantar la bandera y por falso, lo que voy a hacer es decir, bueno, la bandera está en falso ahora, y voy a retornar flag, no sé. esto. Exacto. A ver, Bien, fíjate que esto es mucho más largo, es ¿sí? mucho más largo, es cierto. El Sí. funcionamiento, en este caso, sería el mismo, ¿sí? Fíjate que te queda mucho más cortito, ¿sí? Hay, a ver, hay un par de convenciones que dicen que para tener un código, no sé si más limpio, pero más correcto, entre comillas, es necesario hacer, o sea, hacer a ver, o digamos, que haya solamente un return dentro de la función, que es lo que hicimos recién. ¿Mm? Pero en Bien. este caso, digamos, la, ¿cómo decirlo? La convención que vos adoptes da lo mismo, ¿sí? De hecho, esto está bueno porque es mucho más cortito. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a seguir con esta función que me devuelve true, ¿sí? Un carácter es Perdón, una consonante y me va a dar false en el caso de que no. Sí, escucho. perdón de pronto, pero ¿cómo y llamarías al... A ver, en el caso anterior, viste que pusiste el flag, que Sí. puede ser true o false. En ese caso, el return, true o false, ¿cómo lo llamarías? O no se llama porque es una función, como que no termino de entender eso con el return. No entendés el mecanismo em, Claro, quizás no entiendo el de mecanismo de retorno. return. Bueno, Claro, lo que pasa es que con este, mira, vos fijate que acá tenés en esta función de calcular porcentaje, que lo que yo hago es definir hago lo que hicimos antes con la variable flag, ¿sí? Y bueno, sí. el porcentaje es cero. En el caso de que mi contador total sea cero, si eso es igual a cero, yo digo, bueno, retorno ya el porcentaje que está en cero. Ahora, si es distinto de cero, bueno, hago el cálculo y lo retorno, ¿sí? A lo que voy es, no necesariamente vos tenés que crear una variable en la cual en la cual contenga lo que voy a retornar, ¿sí? Yo en este caso
no sé, podría acá ir arriba y hacer una función que no lleve parámetro, sería def generar número, lleve parámetro, y decir, no sé, que me retorne un 8. En este caso, no sé, sería mostrar número. Y le paso acá un número como parámetro, y le digo que me muestre el número que yo le pasé por parámetro, ¿sí? Fíjate que en este caso yo lo que no hice fue, no le puse un nombre, o sea, no creé una variable, no creé esta variable, y puse dentro de esa variable el número que le paso por parámetro, ¿sí? Yo lo que literalmente podría hacer es, en el caso de que, no sé, esto no lleve ningún parámetro, digo, bueno, yo quiero hacer una función que solamente muestre un 8, o que me devuelva un 8 como retorno. Entonces yo lo que puedo hacer es esto, return 8. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llame esta función desde mi función principal, por ejemplo, no sé, que ponga una variable número y esa variable le asigne el resultado de la llamada de esta función, en esa variable ¿qué va a quedar? Va a quedar el 8, ¿sí? No necesariamente tenés que devolver una variable, ¿sí? Lo que hace el return es, bueno, la función calcula algo y ese valor, con el return lo que hace es volver al lugar donde se llamó a esa función y dejar ese valor, ¿m?, en la respectiva variable donde se llamó la función, ¿sí? Más o menos ese es el funcionamiento. Perfecto. Entonces, ahora, acá yo voy a hacer esto. Acá hay una manera mucho más fácil de definir este tipo de funciones, en particular la función de que me determine si un carácter es consonante o no, que es decir, si el carácter es menor o igual a z, y además es mayor o igual a una a, lo que voy a hacer es, perdón, acá me equivoqué, me falta una partecita. Y además, este carácter no es vocal, lo que voy a hacer es retornar un true. Y si no, voy a retornar un falso. Esta es una buena manera de definir esta función, ¿sí? Entonces, acá ya más o menos tengo para empezar a hacer el ejercicio, pero antes quiero definir la función que levanta el texto. Entonces voy a poner def leer texto y voy a decir, bueno, ¿qué le voy a pasar como parámetro? En este caso, yo podría no pasarle o pasarle nada por parámetro, ¿sí? Una buena práctica es sí pasarle el nombre del archivo como parámetro, ¿sí? Pasarle así, arch. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que, bueno, en esta variable m va a estar contenido el archivo, o sea, todo el contenido del archivo va a estar guardado en esta variable. Ahora, ¿cómo yo accedo a este contenido del archivo? Mediante la función open. ¿Qué voy a abrir en este caso? Bueno, voy a abrir el archivo y después, en este caso, no hace falta ponerle un modo de apertura, ¿sí? Lo puedo dejar así y va a funcionar. Si se lo piden en el parcial, pueden poner, seguramente le pidan es este acá, RT o R, que se refiere a un archivo de texto, ¿sí? Y la R porque yo lo estoy leyendo, viene de read. Entonces, ¿qué voy a hacer? En otra variable voy a poner, texto y voy a poner m.read,
¿Qué va a hacer esta función read? Lo que va a hacer es a todo el contenido que está en mi archivo, que va a hacer es agarrar y guardar todo ese contenido en esta variable. ¿Cómo lo va a guardar? En forma de string, ¿sí? Y una vez que yo tenga esto, digamos que yo ya haya levantado el contenido, lo haya guardado en una variable, bueno, voy a cerrar mi archivo, voy a poner m.close, cerrar el archivo, y luego voy a retornar, ¿sí? Esta variable texto, ¿sí? Va a ser este el funcionamiento de la función, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo anda esto? Fíjense que lo que hace esta función, para el compañero que tenía dudas también sobre el mecanismo de retorno, se te da cuenta que es como una función de análisis matemático, una función, no sé, una función cúbica, a la cual, que sería f de x es igual a x al cubo. Yo le paso un x cualquiera como parámetro, que sería este, en este caso car, o en este caso arch, y lo que va a hacer es, dentro de esa funcioncita, x al cubo, lo que va a hacer es, a ese número, elevarlo al cubo, y a ese resultado obtenido, retornarlo. ¿Qué quiero decir con retornarlo? Bueno, lo que hace es, bueno, desde donde llamaste la función, ese valor va a ir a parar ahí. Si es una variable, bueno, va a quedar guardado en una variable. Si es un print, se va a mostrar ese resultado. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo funciona? ¿Entendió cómo funciona esta función leer texto? Ahora no la vamos a usar, pero la voy a dejar. Sí, la voy a dejar por si la necesitan. ¿Mm? ¿Cuál es el sentido de cerrar el archivo? A ver, la idea siempre es que vos abras el archivo y lo cierres. No, no querés que te quede abierto el archivo. Después puede ocasionar problemas. Eso. Puede ocasionar muchos problemas, de hecho. Lo vas a ver eso, como les digo, con este tema de los archivos no se hagan tanto rollo. ¿Eh? O no básicamente le estoy pidiendo que se lo crean. ¿Por qué? Porque este tema se va a ver después. ¿Sí? No sé en qué fecha se lo dará, pero será fin de año, ¿sí? No es lo mismo, como les digo, no es lo mismo. El R es para lectura, pero allá, ahí no le estoy especificando si es de texto o no. Si yo pongo acá, en vez de una T, una B, yo te estoy diciendo, bueno, quiero abrir el archivo de nombre arch en modo lectura, y con la B le estoy indicando, bueno, este archivo es de tipo binario. ¿Sí? Como les digo, no se hagan tanto rollo con esto. ¿Eh? Pero sí, tranquilamente yo el archivo no lo podría cerrar. Pero sí, siempre que abrimos un archivo, la idea es cerrar ese archivo. ¿Sí? ¿El por qué? Porque después van a ver por qué. O sea, eso puede generar problemas. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a empezar ya con el ejercicio. ¿Eh? Entonces, acá lo que voy a hacer es irme a esta parte. Y bueno, una vez que nosotros creemos un módulo, ¿se acuerdan cuando ustedes estudiaban para el primer parcial e importaban a random? ¿Sí? Validar si tiene algo el archivo, si está vacío. Mira, no creo que te lo hagan validar si tiene algo o no. No creo que te lo hagan validar a eso. Pero sí, o sea, podés validarlo de alguna manera. Eh, de hecho, yo podría hacer acá, una vez que yo levanto esto, preguntar si texto es distinto de un vacío, por ejemplo. Bueno, yo sé que si es distinto de eso es porque tiene algo, ¿sí? Y ahí no sé, retorno o hago algo más. Pero no creo que les hagan hacer eso, ¿sí? O sea, como les dije antes, no se lo van a dar vacío al archivo. No creo que se lo den vacío por este tema de que es un tema mucho más complejo, ya el tratamiento de archivos en sí.
y se ve a fin de año. ¿Sí? Digamos, lo importante de este parcial es el procesamiento de caracteres. Lo que voy es que los profes usan esto del archivo para que haya un mismo resultado, por el tema de la corrección automática más que nada, que supongo que se usa, ¿sí? Supongo que lo usarán los profes para eso, los profes de la cátedra, supongo que lo usarán para eso, ¿sí? Está bueno. Está bueno eso porque no tienen que andar corrigiendo. Si tiene más sentido corregir el tercer, cuarto parcial. Es más complicado. ¿Mm? Pero bueno, eso básicamente es la definición de un módulo con funciones. Ahora, recuerden que cuando ustedes trabajaban para el primer parcial, ustedes usaban random. ¿Y qué instrucción usaban para usar las funciones que estaban en random? ¿Qué instrucción Import usaban para random. ¿Cómo? Import random. Exacto, sí, usaban el import random. Ahora vamos a usar la misma instrucción, que es el import, pero no el random. Vamos a importar ¿qué cosa? Mi módulo. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es hacer un import y, bueno, no sé, yo puedo tener módulo 1, módulo 2. Básicamente, después del import, yo lo que hago es escribir el nombre de la librería. En este caso de mi archivo en mi archivo Python. Ahora, ustedes dicen, che, profe, pero yo acá tengo un montón de funciones y no quiero usar todas. Pónganse que están practicando, se hicieron su propio módulo, dicen, y mire, profe, yo no quiero usar, en este ejercicio no tengo que calcular ningún promedio. Y yo le digo, bueno, hay una opción. Lo que pueden hacer acá ustedes es poner, si solamente quieren importar una función, pueden poner esto. From, o sea, desde la librería, ¿desde qué librería? Desde la librería módulo, yo voy a importar una función, que puede ser calcular promedio. Y en ese caso, lo que hice fue importar solamente una función que está dentro de mi módulo. ¿Sí? Y ahora viene esto de que, había preguntado al compañero antes, que sí, efectivamente queda mucho más corto el código. Queda mucho más corto. ¿Por qué? Porque yo o tengo las funciones definidas acá arriba, o sea, arriba del main, arriba de la función principal, o las tengo en otro módulo. ¿Sí? Entonces tengo menos fragmento de código acá. Mucho más, es mucho más legible, ¿no? Entonces yo voy a dejar esto como estaba antes. Antes de largar con el ejercicio, que queda media hora, tranqui, que ya está todo esto hecho y se hace rápido. ¿Sí? No creo que me llegue a pasar con el tiempo esta clase. En el caso de que ustedes no quieran hacer un módulo, porque cuando yo lo cursé el año pasado, no me pedían que yo haga un módulo, no me pedían hacer un módulo. ¿Sí? Si ustedes se sienten más cómodos, o no quieren hacer el módulo, o se sienten más cómodos haciendo todo en el mismo archivo, un topi, si ustedes definen funciones, las tienen que, digamos, si, pónganse que yo acá dentro de main, yo llamo a la función es vocal, que creé acá, copiar y pegar. Si yo llamo a esta función, digo, bueno, a ver, lo lógico sería que yo la cree antes a la función, ¿sí? Digamos, lo que voy es que todas las funciones que hagan, si es que no hacen módulo, las hagan por arriba del main, ¿sí? O sea, lo pueden hacer acá abajo. Python te deja hacer esto. Totalmente válido. Pero en otros lenguajes no se puede. En otros lenguajes no se puede hacer eso y les va a tirar un error más grande que una casa. El hecho de que ustedes definen una función debajo de donde la están llamando, me refiero por debajo, o sea, si la definen, no sé, una cantidad X de líneas de código debajo desde donde la llaman, sería lo mismo que usar una función que yo no definí.
¿Se entiende? Entonces, si hacen así, definan todo por encima de la función principal. Si no, importen el módulo. ¿Cómo hago para que me lea las líneas de un archivo sin el primero? Usas una bandera. Usas una bandera. La inicializás con false y y ni bien vos entres, digamos, supongo que esta duda es del TP, pero te lo respondo rápido, es básicamente, vos definís el nombre, digamos, definís la bandera verdadero o falso, y cuando vos necesites saber, digamos, si vos, por ejemplo, querés leer todas las líneas menos la primera, vos lo que vas a hacer es preguntar por esa bandera, hacer algo, cambiarle el valor, y bueno, después por falso lees todo lo demás. Sí, después si son dudas del TP lo resuelvo después, no tengo ningún drama, ¿sí? Ahora, nosotros ya acá lo que hicimos fue importar nuestro módulo. Ahora, quiero ver si anda. Yo la verdad no sé si anda, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a decir print. Sí. Bueno, otra cosa más sobre los módulos que me olvidé de aclarar, pero lo vamos a usar. Es, bueno, se podrían preguntar, profe, pero ¿cómo hago para llamar a la función? Lo hacen de la misma manera que, o sea, como si estuvieran usando el módulo random, ¿sí? No importa qué tenga el módulo, si yo lo importo a otro lado, yo accedo a ese mismo módulo de la misma manera, ¿sí? No me importa lo que esté dentro del módulo, ¿sí? Entonces, si yo quiero, o sea, calcular un porcentaje, voy a decir, bueno, ¿quiero usar esa función? Sí. ¿Dentro de qué está esa función? Bueno, está dentro de mi módulo. Después, luego de escribir el nombre del módulo, se pone un punto y fíjense que acá les tira todas las funciones que están dentro del módulo. Yo voy a poner calcular un porcentaje. Voy a poner, acá me dice que primero, fíjense que esto está también en PyCharm, que les tira los parámetros, ¿sí? Les tira los parámetros y el orden. Es muy importante el orden en el cual ustedes escriben o van escribiendo los parámetros, ¿sí? Es importantísimo, porque pueden obtener un resultado que está mal si es que les pasan los parámetros en un orden que no es correcto. Entonces, bueno, yo voy a usarle así, 5 y 10. A ver, 50% esto. Voy a correr la programa. Y bueno, acá voy a poner cualquier cosa. Ahí va. Fíjense que me mostró 50%. Acá. Entonces, como que bueno, hice el módulo, probé, llamar una función del módulo, y como funcionó, ahora me quedo tranquilo de que anda todo bien. ¿Sí? Más que nada le digo esto porque puede haber un error, sí, en lo que es el intérprete. Puede pasar. ¿Sí? Puede haber un error con PyCharm una vez que hagan el parcial. ¿Sí? Puede haber un errorcito. Entonces vamos a empezar a hacer ya la resolución de este parcial. ¿Sí? Entonces, acá ya está la estructura básica. Eh, si hay alguno que tiene dudas con esto, pues se lo explico, pero si lo quiere hacer a la par mía, está en el drive también, ¿sí? Tanto esta variante con el AND y la otra que está con el OR, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el primer punto? Determinar la cantidad de palabras que empiezan con una vocal. Acá me dice mayúscula o minúscula. E incluyen dos o más dígitos. Acá hay un ejemplo, ¿no? De una cadena, pero básicamente eso lo vamos a usar después, ¿no? Vamos a usar esa cadena como referencia, ¿no? Entonces, ¿qué interpreto yo de este enunciado? Bueno, primero lo que voy a hacer es, acá me pide una cantidad de palabras, no me pide un promedio, un porcentaje, ¿no? Entonces, a medida que yo voy leyendo este enunciado, voy escribiendo las variables que voy a ir usando. Entonces, punto 1, bueno, voy a poner cantidad de palabras
cantidad de palabras del punto 1, lo voy a inicializar con 0. ¿Qué me pide? Determinar la cantidad de palabras que empiezan con una vocal, ya sea mayúscula o minúscula, y que incluyen 2 o más dígitos. Entonces, a ver, yo sé que para determinar si una palabra, o para el hecho de decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo de que una palabra comienza o no con una vocal? A mí se me viene ya, pero al instante, una bandera, ¿no? Yo una vez que termine la palabra voy a preguntar por esa bandera, y si está en true, bueno, voy a hacer algo, ¿sí? Entonces voy a definir una bandera que se llame comienza con vocal, y lo voy a poner en false, ¿sí? Y que incluyan 2 o más dígitos. Bueno, acá, ¿qué piensan que yo tengo que hacer? Si antes hice una bandera, y acá me dice que incluyan 2 o más dígitos. ¿Qué piensan que tengo que hacer? Contador, acumulador, bandera. Vamos a usar una bandera, perdón, un contador. ¿Qué va a hacer? Voy a poner contador de dígitos, perdón. Contador de dígitos, que también lo voy a inicializar en 0. ¿Sí? Va a estar inicializado en 0 esto. Ahora, vamos a empezar acá. Entonces, una vez que yo estoy dentro de la palabra, lo que voy a hacer es copiarme esto, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, para tener una palabra que sea de referencia. Entonces, una vez que yo estoy ya dentro de la palabra, exacto, sí, un contador. Una vez que yo estoy dentro de la palabra, primero, ¿qué necesito saber? Que empiece sí o sí con un dígito. Perdón, que empiece con una vocal. Entonces, ¿cómo yo determino que empiece con una vocal mi palabra? El hecho de determinar si un carácter es vocal, sí, es fácil. Es fácil, es muy fácil. Ahora, ¿cómo sé yo que empieza con vocal? Bueno, yo acá definí una variable que es el SLP. Esta variable es la variable que me cuenta la cantidad de letras por palabra. Entonces, si esta variable es igual a 1, significa que yo estoy en la primera letra. Este es mi contador de letras por palabra. Entonces, si este contador está en 1, y además, porque voy a llamar mi módulo, y además mi carácter es una vocal, lo que voy a hacer es levantar esta bandera, ¿no? Comienza con vocal. Voy a poner en true. Ah, ya tengo resuelta ya una parte del ejercicio. Entonces, ahora acuérdense que en este, digamos, en este caso, la A está con mayúscula, ¿sí? Hay muchos casos, yo por haberles dicho, que se podía pasar toda la cadena a minúscula. En este caso, vamos a tener un ejercicio en el cual vamos a tener que preguntar, o vamos a tener que, en el cual vamos a requerir que la cadena esté como viene, o sea, sin pasar la minúscula ni a mayúscula. En caso que, lo he dicho antes, si ustedes tienen que trabajar o preguntar por alguna mayúscula, no tienen que pasar esa cadena a minúscula, no la pasen, ¿sí? Porque están perdiendo ese dato, que es muy importante, ¿sí? Entonces,
ya tengo la mitad hecha, ¿no? Acá me falta otra parte, falta lo último. ¿Qué sería? Determinar la cantidad de dígitos que tenga mi palabra. Entonces, voy a decir que justamente esta función no la definí, ahora la voy a definir, pero la voy a ir escribiendo, ¿no? Se va a llamar, si es dígito, va a tirar error ahora porque no está definida. Yo lo que voy a hacer es aumentar en 1 mi contador de dígitos. Y ahora, con ya todo esto, podré ir acá, una vez que termine la palabra, podría ir y preguntar por este contador y por esta bandera y contar la palabra. Pero antes que nada, lo que quiero hacer es definir esta variable, ¿sí? Esta función, perdón. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá y con la misma idea de antes, voy a decir, bueno, poner los dígitos, también lo podría hacer así, ¿no? Si lo hago así también está bien, ¿sí? Entonces, defino los dígitos y pregunto si el carácter está dentro de ese conjunto, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar un true. Caso contrario, retorno falso. Ahí tengo ya todo parchado, van a ver que esto ahora ya no me tira más ningún error. Todo perfecto. Y ahora sí estoy en condiciones de ir y preguntar acá. Entonces, ¿qué tengo que preguntar acá? Yo, como en este caso yo definí mi bandera con un falso, si es que la palabra comienza con una vocal, yo activo la bandera. Entonces, como mi condición que me determina si la palabra comenzó o no con una vocal es con true, yo voy a preguntar por el valor verdadero de esa bandera. Entonces voy a preguntar, si comienza con vocal, fíjense también el nombre de pregunta, entre comillas, que le doy a la variable. Si comienza con vocal, y además, el contador de dígitos es mayor o igual que 2, porque fíjense que acá les dice, e incluyen 2 o más. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones a la vez, yo lo que voy a hacer es contar mi palabra. Palabra de palabras del punto 1. Y ya tendría resuelto esto. Ahora, sí, tengo resuelto el tema de que me cuente o no la palabra, pero ¿qué falta acá? ¿Qué falta en este caso? Estaría faltando, que de hecho es muy importante. ¿Qué piensan que está faltando? Sí. Si necesitan una pista es, bueno, a ver, yo les conté la palabra, La, pero ¿qué va a pasar? Sí, escucho. hay que reiniciar las variables. Bien, hay que reiniciarlas, sí, porque para cuando venga la siguiente palabra, yo voy a necesitar que todos esos contadores, todas esas banderas que yo utilicé, ¿m? Vuelvan a su estado original. No quiero contar palabras de más, esa es mi idea, ¿sí? Entonces, ahora, acá en la parte del reinicio de variables, voy a reiniciar mi bandera, perdón, computador, le voy a poner el 0 y mi bandera. Siempre lo reiniciamos al valor con el cual nosotros lo inicializamos, ¿sí? En este caso, el contador de palabras que me cuenta la cantidad de palabras que efectivamente cumplieron con esa condición, no lo tengo que reiniciar, ¿no? Porque si no estaría mostrando 0 todas las veces. Ahora lo vamos a probar a esto. Sin antes poner sprint. Cantidad de palabras. Cantidad de palabras del punto 1.
Crear este contador. Y la verdad que anda un poco mucho el leer de la... Bueno, Santiago, lo que es un módulo es como... Se te la idea de que es como una librería. ¿Mm? Como una librería, en el que, bueno, yo necesito estudiar una materia, voy a la librería, agarro el libro y de ahí saco toda la información. Es lo mismo que lo que usabas en el parcial uno. ¿Te acuerdas que usabas el módulo random? Eso es un módulo, por ejemplo. En realidad, el nombre formal que tiene es una librería de Python. Pero si nosotros queremos hacer nuestra propia librería, eso ya toma el nombre de módulo. ¿Mm? Y se usa de la misma manera que usábamos el random. Se usa la instrucción import y para acceder a una función de ese módulo, primero se escribe el nombre del módulo y después el nombre de la función a la que nosotros queremos acceder o que queremos usar, ¿no? Entonces, vamos ahora a probar con esta cadenita. Bueno, no sé por qué no me lo deja copiar, lo voy a escribir. Efectivamente, acá me sale que la cantidad de palabras que cumplen estas condiciones es una. En este caso es esta. AX 180TF. ¿Mm? ¿Por qué? Porque comienza efectivamente con una vocal y tiene dos o más dígitos. Tiene el 1, el 8 y el 0. Y acá en este caso, la última palabra no cumple. ¿Mm? Porque ya desde el comienzo no empieza por una vocal, empieza por una consonante y solamente tiene un dígito. ¿Sí? ¿Y el módulo dónde lo definí? Bueno, el módulo, yo lo que hice fue definirlo en otro archivo .python. ¿Sí? Lo definí en otro archivo .py, que es este. Es este mismo. ¿Sí? O sea, el módulo es otro archivo .py, en el cual, no sé si te acuerdas que cuando vos definías las funciones, también vos lo podías hacer acá, podías hacer acá arriba. Nada más que se te dé cuenta que todas esas funciones, yo decís, bueno, che, yo con nuevos ejercicios no quiero escribir todas las funciones cada vez que haga un ejercicio. Entonces agarras un archivo, te copias todas esas funciones en ese .py y después, solamente cuando quieras hacer un ejercicio, agarras, importás ese módulo y usas todas las funciones. ¿Sí? Entonces, ya con el punto 1 listo, vamos a pasar al punto 2. ¿Qué nos pide? Determinar el porcentaje entero. Fíjense, esto es importante. La parte del porcentaje entero. Porcentaje entero de las palabras que tienen al menos dos consonantes seguidas. Fíjense esta aclaración importante, que es con respecto a todas las palabras del texto. Fíjense que yo en las clases pasadas les decía, bueno, a ustedes les van a informar sobre qué tienen que calcular el promedio o el porcentaje. En general el porcentaje. Si es que no le dicen nada, es sobre el total de las palabras del texto, pero siempre se los van a aclarar a eso. No, Santiago, en el parcial no les van a pedir hacer eso. O sea, como digo, yo no estoy en la cátedra, yo lo cursé el año pasado esta materia, y no me lo pidieron, no creo que lo pidan. Lo que sí suelen pedir, y esto creo que esto sí siempre lo suelen pedir, es el tema de que al menos tengas una función con retorno. ¿Sí? Tengas una función que retorne algo. Como sería este caso, como sería aquel caso de la función que calcula el promedio. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, esto de analizar siempre el enunciado está bueno, que les da noción de qué variables tienen que usar. A mí me piden un porcentaje. Entonces, yo defino una variable que se llame porcentaje. En esta variable va a estar contenido el resultado o el retorno de la función que yo voy a llamar. ¿No? Porque yo para calcular el porcentaje voy a llamar a la función que creé antes. Esta es la facilidad que tiene. Es como, bueno, yo hago la función una vez y lo uso a veces que quiera y no tengo que repetir el código. Entonces, voy a definir mi porcentaje con un 0, como hice antes, cuando definí la función. Ahora, bien, ¿qué necesito para hacer un porcentaje? Necesito un contador parcial y un contador total. Entonces, ¿qué voy a contar? Bueno, mi contador total ya lo tengo, que es el contador total de palabras. Pero acá yo necesito saber cuántas palabras, la cantidad de palabras, que tienen al menos dos consonantes seguidas. Entonces voy a poner contador, poner consonantes seguidas. Voy a inicializar también en 0 esto, ¿sí? Porque es un contador. Y tanto este contador, voy a poner todo acá. Vean. Como este contador no lo voy a tener que reiniciar, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para determinar esto? Tengan dos consonantes seguidas. ¿Cómo piensan que yo podría hacer esto? Con el carácter anterior. Bien, sí, exacto. Sí, sí, se hace con el carácter anterior esto. Ahora, acá me está volviendo yo una variable, de dos en realidad, que esta es una variable general, que es el carácter anterior, y me estoy olvidando de otra, que es la variable por la cual yo voy a preguntar una vez termine la palabra. ¿Tiene consonantes seguidas? Fíjense que el formato, digamos, el formato del nombre de la variable, le voy a poner como falso. Ahora, una vez que termine el ciclo, que se termine de procesar todo el texto, yo obviamente voy a calcular mi porcentaje, pero yo antes lo que quiero hacer es guardar mi carácter anterior. Entonces voy a decir que el carácter anterior es igual al actual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora ya tengo todas mis variables, las variables que voy a necesitar usar. El reinicio lo vamos a hacer una vez que contemos. Voy a poner todos. Voy a borrar esto acá. Ahora, bueno, ¿qué tengo que preguntar en este caso? Voy a decir, primero que se voy a llamar al módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a usar esta funcioncita que creé antes. Que si es consonante mi carácter y además es consonante mi carácter anterior, en realidad esto del módulo lo pueden usar como no, yo lo quería traer esta colación para que tengan un poco más de idea de cómo hacer un módulo y cómo usarlo, más o menos, ¿no? Entonces, si mi carácter actual es una consonante y el carácter anterior a ese carácter actual también lo es, voy a levantar mi bandera. Tiene consonantes seguidas y voy a levantar esta bandera. Ahora ya tengo casi todo terminado. Una vez que termina mi palabra, voy a venir acá y voy a preguntar.
voy a preguntar por esa bandera, por su valor verdadero. Recuerden esto, que yo para preguntar por el valor de verdadero una bandera puedo hacer así, o también puedo hacer así. Puedo preguntar directamente por el valor, ¿sí? Acá no me tiene error porque estoy en otro, este es otro editor de texto, ¿sí? Pero si lo hacen en PyCharm le va a tirar un warning en amarillo, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Es totalmente equivalente. Y si quieren preguntar por el valor falso, le ponen un not acá. Si quieren preguntar por falso, ponen un not ahí y ya estaría todo cubierto, ¿sí? Ahora, si tienen las consonantes seguidas, perdón, acá me equivoqué de nombre. Esto es una S. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tiene dos consonantes seguidas, o sea, -2, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a contar mi palabra. Aumentar en 1. Y ahora, acá faltaría el reinicio de mi bandera. Yo necesito que vuelva a estar en falso para cuando vuelva a comenzar el análisis de la palabra siguiente. Entonces, una vez que yo ya tengo mi contador parcial, en este caso no necesito el contador total, ya lo tengo. Una vez que yo tengo este contador, lo que voy a hacer es calcular el porcentaje. Bueno, el porcentaje, para que ya la creé antes, va a ser igual. Primero voy a tener que llamar al módulo, o sea, escribo el nombre, escribo el punto, y ahora elijo la función que voy a usar. En este caso, es el porcentaje. ¿Qué voy a necesitar? Mi contador parcial. ¿Cuál es? Contador de palabras y el contador total de palabras. Contador que me cuenta las palabras que tenían al menos dos consonantes seguidas, y mi otro contador. ¿Sí? ¿Cómo funciona el carácter anterior? Básicamente lo que hace el carácter anterior es una variable en la cual yo guardo el carácter anterior al que tengo ahora. ¿Por qué se usa o cuál es la finalidad de usar este tipo de variables? Hay veces que ustedes van a querer determinar si apareció o no, o la cantidad de palabras que tengan o en las cuales haya aparecido una determinada sílaba. Puede ser de 2 o 3 caracteres. Pero si es de 2, por ejemplo, si yo acá en este caso, voy a hacer un poquito de espacio, y voy a decir, por ejemplo, en esta palabra hola, yo quiero determinar la cantidad de palabras que tengan al menos una vez esta expresión. ¿Qué voy a hacer con esta variable carácter anterior? Lo que voy a hacer con esta variable es, suponiendo que yo ingreso esta palabra dentro del for, una vez que, por ejemplo, yo empiezo, ¿no? Empiezo a evaluar la palabra. En un principio, carácter actual va a ser la H, y como yo acá definí mi carácter anterior con un blanco, mi carácter anterior va a ser un blanco. ¿Qué es lo que me interesa? Una vez yo llegue, por ejemplo, tenga una A, yo quiero ver si apareció una L antes. ¿Y por qué pregunto en ese caso? En ese caso pregunto por mi variable de carácter anterior. ¿Por qué? Porque cuando mi carácter actual es una A, el valor que va a estar o que va a contener dentro la variable de carácter anterior va a ser la L. Todo para eso. Y justamente se hace al final, ¿sí? Para que antes de que termine la vuelta del ciclo quede guardado ese carácter anterior, ¿sí? Esto también se podría hacer. Ese tipo de problemas se puede resolver con banderas también, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo acá el módulo, yo tengo mi resultado, voy a poner un print por porcentaje del punto 2. Voy a poner así. Y ahí. Ahí.
Ahí estaría esto. Las pruebas las vamos a hacer ahora una vez que yo termine. Quedan 5, ya les termino de explicar estos dos, ¿sí? Y ya seguimos, ¿sí? Yo no sé por qué es... No sé si voy a llegar a terminar con todo, ¿sí? Quedan 5. No quiero quedarme, no quiero pasarme ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer es... Ahora, ¿qué prefieren que haga? ¿Quieren que haga uno más? Cortamos y después obviamente les subo la solución. O lo que voy a hacer mejor es grabarles un video, eso sí les puedo hacer. Eso sí. Si quieren les puedo grabar un video con los demás puntos o explicando cómo se resolvería este ejercicio. Mm. Y bueno, nada. Si quieren corto esto ahora, pues les subo el video durante la semana que viene. Y ahora lo que puedo hacer es resolver dudas si quieren ustedes. La verdad que no sé, me quedé medio corto con el tiempo hoy. No me quiero, no quiero seguir acá porque yo ya quiero cumplir con el horario que establecí, sí. Em, pero bueno, si les parece bien hacer eso a ustedes, que yo les subo un videito, ya explicando todo paso por paso, ¿sí? ¿Qué les parece hacer eso? ¿Parece bien? Y ahora me quedo 15 minutos más. Sí, lo que quiero hacer es quedarme resolviendo dudas del TP, que entiendo que lo entregan el domingo, están todos a full con eso. Eh, si es que me paso con el tiempo, prefiero pasarme con eso, antes que pasarme con el... Vale, listo, perfecto. Sí, sí. Ahora, si quieren, miren, me puedo quedar con el... Si quieren parar de grabar ahora, no voy a seguir haciendo este ejercicio, ¿sí? Ah, Santi, Recording Santiago, las stopped. funciones, lo voy a subir al Drive, ¿sí? Va a Ah, estar todo en el listo. Drive. Si le Muchas querés, gracias. si le querés sacar print, te lo dejo acá. Por favor. Pero, como te digo, lo voy a subir al... Ahí va. Perdón. Ahí está. Ahí está más chiquito todo. Listo. Muchas gracias. No, de nada. Ahora, Profe, ¿se me escucha? sí. Sí, sí se escucha como... Tengo una duda. ¿Por qué vos al todo el trabajo que estábamos haciendo recién del parcial lo pones dentro de una función main? ¿Eso es necesario o cuál es el motivo, digo? Sí. Eso, a ver, se usa básicamente, ¿por qué? Porque, viste, ¿te acordás los primeros ejercicios que hacías de la materia? ¿Vos te acordás que todos esos ejercicios, yo que haga esto, voy a abrir este otro. Sí, Vito, ¿te acordás que todos los otros ejercicios, no sé, no sé, un ejemplo de recorrer una sucesión de 10.000 números? Vos hacías esto y no sé, tenías los random y hacías todo lo demás. O sea, daba una secuencia y vos procesabas todo. Y lo mismo con, no sé, los ejercicios más básicos del principio de la materia, en los cuales veías cuál era la sintaxis, no sé, trabajabas un poco más con los tipos de datos. ¿Eh? ¿Te acuerdas que todo eso lo hacías sobre el script? ¿Qué es el script principal? O digamos, ¿qué es desarrollar código sobre el script principal? Es desarrollarlo acá. Este es el script principal. Yo lo estoy trabajando sobre mi script principal, que es, para que te quede más claro, es trabajo acá al margen, ¿no? O sea, en este caso, no sé, si yo, además de hacer esto, no sé, además de procesar una sucesión de n números, si además de eso, no sé, yo quería, por ejemplo, agarrar y hacer el análisis de una cadena, si yo no usaba funciones, por ejemplo, voy a poner print, y ahora,
Y hoy, bueno, en este programa también yo lo que quiero hacer es decir, bueno, quiero mostrar la suma de dos números. Bueno, ahí está. Ahora, bueno, pero yo digo, quiero hacer estas dos cosas por separado, ¿o no? ¿Y cómo hago? Porque digo, bueno, a ver, tengo que abrir otro archivo Python para hacer esto. Digamos que no sería no sería lo correcto. Yo lo que podría hacer es decir, mira, bueno, voy a hacer dos funcioncitas. Dos funcioncitas que me resuelvan cada una estos dos problemas. Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, esta función va a ser def procesar números y decir, bueno, voy a ir así y ahora voy a poner otra que es def. Profe, Mostrar suma. Sí, escucho. una duda. En la Sí. función es vocal. Para preguntar si es consonante, o sea, se puede hacer si no es vocal, o sea, si not, y la función, o sea, ¿es válido eso? ¿O no? Sí. Como en la def vocal vos decís, o te estaba Claro, refiriendo hasta acá, ¿es necesario desconsonante. hacer otra función que sea consonante o directamente se puede hacer lo de not es vocal dentro de... Sí, sí, sí. Vos fijate que, a ver, en este caso sí lo podrías hacer, porque vos sabés que no te van a venir, por ejemplo, guiones, no te va a venir un paréntesis dentro del texto que te toque analizar. ¿Eh? En todo caso, si vos no querés usar las funciones consonantes, podés preguntar. Sí. Si querés determinar si un carácter es consonante o no, podés preguntar, bueno, si no es vocal y además no es dígito, entonces podés deducir, sería una deducción correcta, decir que, que ese carácter es un consonante. Pero lo mejor sí, digamos, sería hacer una funcioncita. ¿Sí? Fíjate que son cortitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te podría venir una cadena del estilo así. Y ahora, claro, si viene este carácter, te va a saltar como que es una consonante. ¿Sí? Pero no, como te dije antes, no creo que pase eso. No le van a hacer eso en el parcial, no hay drama, ¿sí? Pero sí está bueno hacer la función. Pero sí, es válido lo que vos decís. Puedes preguntar por la negación de esta función y por la negación de esta otra función, ¿sí? Andrés, Sí. ¿y en el parcial tenés idea si es que nos van a pedir que ingresemos una cadena de texto o nos van a dar un, no sé, por ejemplo, un archivo .txt, el cual tenemos que hacer que el programa lea? Les van a dar un archivo .txt. Listo. Creo que muy probablemente, la verdad que como digo, no sé, no soy parte, o sea, yo estoy por parte, no soy del set tampoco, pero estoy dando tutorías. Eh, yo no soy parte de la cátedra, pero como cursé la materia, te puedo decir que el año anterior, el año pasado cuando lo cursé yo, le hacían la corrección a todos los parciales. Se corregían todos. Ahora implementaron esto de la corrección automática y muy probablemente sí, capaz que te pongan, que te den una cadena que vos tengas que procesar. Vos procesás esa cadena y en teoría, si está bien lo que hiciste, vas a obtener los mismos resultados que otro compañero que hizo las cosas bien. Es por el tema, creo, de la corrección automática. Así que muy probablemente sí, vas a tener que levantar todo tu texto de un archivo. ¿Mm? Bien, bien, gracias. Sí. ¿Vos habías preguntado por esto de por qué usábamos funciones? ¿Por qué estaba todo contenido dentro de una función? ¿Yo? Sí, o No, no, no. era otro compañero. Bueno, ¿le quedó claro por qué pasa esto? Porque en un programa o en un proyecto que nosotros querramos desarrollar, yo no puedo escribir todo sobre el script principal. ¿Mm? Yo voy a tener que definir funciones que me resuelvan un problema dado. ¿Sí? Por eso te puse este ejemplo acá, ¿no? Que es esto de decir, y bueno, yo quiero procesar, quiero mostrar 10 veces hola,
pero también quiero hacer, digamos, ¿cómo hago para no hacer todo esto simultáneamente? Bueno, creo funciones. Creo una que me resuelva un problema y otra que me resuelva el otro problema. Y digo, bueno, yo sé que no quiero hacer dos al mismo tiempo. Quiero solamente mostrar el resultado de mi suma. Entonces, digo, bueno, creo dos funciones y solamente llamo a la función mostrar suma. En este caso, si yo ejecuto esto, me va a dar 10. Y fíjate que yo llamé a esta función y no se ejecutó esta función. O sea, es más que nada por eso. Es para organizar todo el código también. O sea, tenerlo más. Sí, es para que quede organizado y para mostrar solamente lo que vos querés, digamos. ¿Por qué? Porque yo en mi módulo puedo tener un montón de cosas, pero yo quiero ejecutar solamente de ese módulo una función. Y si yo no hubiera definido funciones, se me va a ejecutar todo lo que hice en ese módulo y no quiero. ¿Mm? Entonces es por eso, digamos, para organizar mi problema en subproblemas, digamos. Viste que no me acuerdo en qué ficha lo que hacían, lo que se hacía era, bueno, tenías un problema de que, no sé, querías calcular la suma entre el cubo y el cuadrado del número. Entonces vos decís, y bueno, ahora yo quiero, bueno, separar o desglosar todo este problema en problemas más chiquitos. ¿Mm? Entonces, en cada función voy a resolver un problema chiquito y después voy a unir todo para resolver mi problema más grande. Sería más o menos esa la idea. ¿Mm? Entonces, a desglosar un problema grande en problemas más chiquitos, que es lo que hicimos acá. Mi problema grande es resolver todo el enunciado. Pero dentro de este enunciado que yo tenía acá, dentro de este enunciado, para resolverlo yo tenía que desarrollar una función que me calculó un porcentaje. Entonces, como que, bueno, para no escribirlo todo dentro de mi programa principal, lo que voy a hacer es, bueno, escribo ese código aparte y llamo a la función. Es básicamente por eso. Se usa el main. Y se pone todo en una misma función. Si no, sería muy poco práctico. Imagínate, no sé, desarrollar un juego y no hacer funciones. Como que, wow, sería medio un quilombo eso. Pero sí, es por eso. Para tener también, como decías, todo más organizado. Si lo quieres ver de una manera más fácil. Ahora, ¿hay alguna duda con el tema del TP? Si alguien tiene una dudita, se la puedo resolver. O sea, obviamente no me pregunten, che, ¿cómo hago tal punto? O ¿cómo hago estos dos puntos? ¿Tienen una duda medio puntual? Sí, no tengo drama de resolverla. Como digo, si me voy a pasar del tiempo, prefiero pasarme en esto. ¿Sí? Me voy a quedar 5 minutitos más, 10, para los que tengan dudas. Así que si tienen dudas, pregunten. No hay drama. ¿No hay dudas, chicos? ¿Tienen alguna que otra dudita? Como les digo, estoy. Yo tengo una duda, pero no es relacionada al TP. Sí, no hay drama. O sea, si tienen dudas de cualquier cosa, por eso digo. Es eh, una duda acerca de cuando tenemos un punto en proceso de caracteres que te pide buscar si apareció una expresión tipo, no sé, por ejemplo, ahí decía so o cualquier otra sí. expresión. Em, Sí. ¿Cómo lo podrías hacer? O sea, sé plantearlo, pero, por ejemplo, cuando pongo primero una palabra que tenga so y después otra palabra que tenga so, me cuento una sola. Y no sé cómo hacer para que me cuente las dos. Cuente las dos. O sea, vos tenías, por ejemplo, No sé eh, cómo decía la consigna, pero creo que, no sé si te decía de buscar. a ver, ahora la leo. Dice, determina cuántas palabras incluye la expresión SO con cualquiera, eso el 3 minúscula o mayúscula, pero de tal forma que antes de esa expresión
haya Claro. aparecido una P en cualquier lugar. Bueno, vos lo que me estás diciendo es que vos podés determinar, o sea, dentro de la palabra, cuándo aparece una o la sílaba eso, pero Sí, si hay sí, dos palabras que tienen esa sílaba, solamente te cuenta una. claro. Sí, lo hice con banderas y no sé por qué no estaría contando. Mira, si querés me puedes mostrar tu código, no tengo ningún drama. Si querés puedes compartir, mostrar tu código, ¿sí? Bueno, Yo ahora voy a dejar de compartir, porque básicamente es... Bueno, ahí está, bien, ahí me dejó de compartir todo. ahí lo comparto. Para que Dale, me di cuenta de una cosa. Ahora veo si lo puedo arreglar y lo comparto si no me anda todavía. dale. Bueno, mira, de última lo podemos hacer esto. Yo te muestro, déjame que ahora voy a abrir un ejercicio que haga eso. A ver, déjame buscar uno, Dale, dale, dale. efectivamente haga eso. Ah, lo puedo hacer acá, mira. Vamos a hacerlo acá en este. Así no renegamos. Vos me dijiste que lo hiciste con banderas. Sí, Bueno, dale. Ahí está. Ahí estoy compartiendo. Entonces, entonces, bueno, primero tenés el contador de palabras que contienen SO sí, en cero. Después vos tenías otras dos banderas, que es, claro. tiene S y Tiene ese, además tiene SO. claro. Esto lo ponías en false, ahí va. Ponías en falso. Ahora, con esto ya son variables, más que estas no van a necesitar. Y vos venías acá al reinicio. Imagino que vos reiniciabas acá una vez. Sí, sí. Vos hacías el reinicio. ¿Qué sería? Vos preguntabas acá. Si el carácter es igual a S. Prende la bandera. A ver, ojo, acá no estoy teniendo en cuenta esto de si es mayúscula o minúscula, ¿no? Pero bueno. Claro. Sí, Si sí. tiene S, porque acá definí mal el nombre de la variable. Ah, no, sí. Acá está mal definida esta. Viene. Ah, ya, muy bien. Entonces yo levanto esto. Ahora, si tiene S y además el carácter es igual a una O, tiene ese O, voy a levantar esta bandera. Y ahora una vez que termine esto, el ejercicio que vos estabas haciendo, te pedía determinar la cantidad de palabras que contenían al menos una vez esa sílaba, o te pedía, no sé, cantidad de palabras que lo contenían dos o más veces. No, al menos una vez. Bueno, entonces en este caso funciona, pero si es que te piden algo de ese estilo, Sí, vos lo que tenés que ver, tenés que evaluar, es volver este contador tiene ese a falso, ¿sí? claro. No sé si te han explicado esto los profes, o el por qué funciona así, esta parte. Eh, Puede ser, no, ahora mismo no me acuerdo, pero seguramente. Bueno, esto pasa así. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Mm, tengo- Vamos a hacer así. Voy a inventar cualquier cosa. Y voy a poner y. mm, mm, Ahí está. No sé. Sí, Vamos a suponer que esto está, que es una palabra esto. Entonces, ¿qué pasa? Viene la S, esta bandera se activa. ¿Mm? sí, Ahora, obviamente por acá no pasa, pasa por la rama verdadera solamente. Ahora, viene la O. Espera. Ah, no, espera, acá me equivoqué. Ahí está. Ahí está.
Quería sacar esa O, Claro. porque te quiero mostrar el caso de que, porque ¿qué pasa? Si vos no bajás esta bandera, puede ocurrir un error. Entonces viene una S, se activa la bandera. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Viene un carácter que no es una O. Entonces, tiene S, está activo. Encima me confundí con este ejemplo, pero tiene S, está activo. Bien. Bueno, en este caso el carácter no es O y no te lo cuenta. Debería buscarte un ejemplo mejor, pero básicamente no quiero retener a los demás por eso, pero créeme que esto es así, o sea, se tiene que usar Bien. en No, este sí, sí, caso. gracias. Después lo pruebo de Pero última. sí, Con otro ejemplo. Gracias, gracias. bueno, y una vez que vos te venís acá, de, vos preguntás por esto, vos preguntás por esto, ¿no? Vos decís, si tiene SO, vos haces un contador, el contador, aumentás en uno este contador, vos haces todo esto y no te da. Eh, por ahí, no, no, ahora lo pruebo de nuevo. Probalo, no tengo drama, si querés probarlo. Sí. Para los demás, que somos 20, eh, si los demás no tienen ninguna duda, ya Ahora la sí, clase está terminada, ¿sí? Pero ahora sí. No, para aclarar eso. sí, no. Sí, Ahora sí, anduvo. ahí está, bien, bien, bien. Seguramente había copiado mal algo. Ahí va, bien. Déjame ver, quiero ver, no quiero dejarte sin este ejemplo del por qué funciona esto. ¿Mm? Déjame que busque un mejor ejemplo. Andrés, Sí, y te en escucho. base a este mismo ejemplo el cual vos acabas de resolver, si vos pones el contador de las palabras que tienen SO abajo de cuando activaste la bandera de tiene SO, cuando estabas adentro de la palabra, Sí, acá. eh, claro, hay en ese mismo lugar. ¿Vos no podrías poner abajo el tiene SO, el contador de palabras que se incrementen uno? Sí, también podría ser esto. Sí, sí. O Y te sea, daría el mismo resultado, o sea, el contador de palabras de SO. sí, nada más que acá yo tengo que preguntar por el contador. Tendré que preguntar si esto es mayor o igual a 1 y si me lo va a contar. Ahora, justo que. Gracias, mira, me vino al pelo esto. ¿Por qué? Porque si vos lo haces de esa manera, lo que tenés que hacer es bajar la bandera tiene S. Vos usarías eso en el caso de que el enunciado, en vez de ser, en vez de decirte que determines la cantidad de palabras que contuvieron al menos una sola vez cualquier sílaba, Bien, en vez de ser ese el enunciado, que el enunciado sea determinar la cantidad de palabras en las cuales apareció más de n veces esa sílaba. En ese caso, vamos a tener que usar un contador y vamos a tener que bajar esta variable tiene S. Generar, bajar la bandera que me determina si apareció o no la primera letra de esa sílaba. ¿Por qué? Porque viene esta palabra, ¿no? Viene la S. Viene la S y yo digo, bueno, se activa esta bandera, listo, perfecto. Sigue, hace todo lo que tiene que hacer el ciclo for. Ahora, vamos con la siguiente, viene la A. ¿Qué pasa cuando viene la A? Obviamente el carácter es distinto a ese, por ende va a ir por falso. Acá va a preguntar si tiene S es verdadero, que sí, es verdad. Es verdadero porque antes levantamos la bandera, o sea, antes apareció una S. Y además pregunta si el carácter es una O. Y bueno, como el carácter no es una O, listo, ya está. O sea, esa sílaba no apareció. Entonces, no entra por esta rama. Y ahora, ¿qué pasaría si yo esto lo comento? Y bueno, no lo pongo, no hace falta reiniciar eso. ¿Qué pasa? Tiene S, va a quedar activa en ese caso, ¿o no? Si yo no la reinicio. En este caso de que venga una A, o cualquier palabra, cualquier carácter que no sea una O, si yo no lo reinicio, tiene S, va a quedar activo. ¿Y qué va a pasar cuando me venga esta O al final? Bueno, va a ir por acá, va a decir, bueno, vos carácter, ¿sos una S? No. Bueno, y bueno, ahí es donde dice, bueno, voy por falso. Va a preguntar, ¿tiene S vos?
¿Estás en verdadero? Sí, te va a decir Python. Y después, por el otro lado, te va a preguntar, ¿vos carácter sos una O? Sí, soy una O. Y te va en el caso de que te digan que cuentes las palabras que aparezcan una sola vez, te va a levantar la bandera. En el otro caso que dije, también te va a contar, ¿m?, que apareció una vez esa sílaba. ¿Y eso es correcto o no? ¿Es correcto que te cuente eso? Y no, porque no apareció esa sílaba. Apareció una S por un lado y otra O después. Claro, Entonces, por eso es que tenemos que bajar esa bandera. Ya es correcto bajar la bandera. Mira, fíjate que si yo hago esto, yo lo voy a comentar, ¿no? Y lo voy a mostrar ahora. Ahí está, de peso. Ahí va, bien. En la compu voy a andar re lerdo, sería. Voy a poner Sonso y ¿cuál otro puedo poner? Sí, esto, saludo. ¿Cuántas, o sea, qué me debería mostrar en este caso? Unos, el contador. ¿Qué dicen? Si yo pongo Sonso, saludo, por ejemplo. una sola. Una sola. ¿Y qué pasó acá? Claro, te muestra dos. Te cuenta la Por S del eso. inicio y el final. Y Y perdón, y el la del O del final. final. Por eso yo esto lo tengo que reiniciar. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Si es que lo hacen con banderas, tengan especial cuidado en cuándo reinician. ¿Sí? En el reinicio de esas banderitas más chiquitas. Bien. Eso. Discúlpame. Sí. Y lo que te estaba diciendo antes, si vos el contador de las palabras las cuales tienen SO lo incrementas abajo del tiene SO, ¿qué pasa? Acá. Claro, ahí Eh, mismo. Si lo incrementas ahí junto cuando se activa la variable, bueno, la si lo bandera, perdón. incremento, voy a tener que hacer dos cosas. Una es cambiar esto. Tiene SO. Voy a poner en cero. Voy a tener que acá. Déjame aquí. Sí. Reinicio esto. Me lo voy a poner en cero. Y si yo vengo acá e incremento esto en 1, lo ideal sería cambiarle el nombre, obviamente. La cantidad o sea, cantidad o contador SO. ¿Mm? Entonces, digo, bueno, si yo acá lo incremento en 1, una vez que termina la palabra, tengo que preguntar si tiene SO es mayor o igual a 1. Y yo hago esto y escribo acá, sí, cargué. No se me escribe acá, bueno, sonido. Una mejor palabra que eso. Ahí está. Fíjate que me la cuenta. ¿Mm? Bien. ¿Y vos cuál me recomendás hacer con banderas o de esta forma? La forma, la forma que a vos te sea más cómoda. ¿Vos sabés cuál es la otra forma, la forma del carácter anterior? ¿Sabés cuál es esa forma? No. Bueno, esta capaz que te suene un poquito más fácil. A ver, En este caso, y fíjate, bueno, una aclaración que te quiero dar con el tema de. Ahí va. Con este tema de el contador que hice antes, si a vos te piden la cantidad de palabras que tienen, o que contuvieron más de 2 veces o más de n veces tal sílaba, vos tenés que hacer eso, o sea, aumentar ese contador y preguntar por el contador. Y en vez de ponerle 1, le pones la cantidad que te digan, ¿sí? Bueno, la otra manera es, bien. ya que acá lo hicimos ya que acá está el carácter anterior, es así. O sea, tenés o banderas o con carácter anterior. Vos preguntás si el carácter anterior, perdón, si el carácter actual es una O. Si el carácter actual es una O, yo me tengo que preguntar, bueno, ok, hay una O. ¿Qué hay antes? Si yo antes de esa O tenía una S, es porque efectivamente apareció la sílaba SO.
Entonces, ¿qué debería preguntar acá? ¿Qué decís que tengo que preguntar? Si el carácter Si el anterior, carácter es un sí, S. bien. Y acá, en este caso, si se cumplen estas dos cosas, activo esto de tienes. Ahí está. Bien, Y fíjate que esto es mucho más cortito. O sea, claro, son o dos maneras. O lo haces con banderas, o lo haces con un carácter anterior. Y fíjate que si te piden una sílaba de tres, una subpalabra, por ejemplo, D y N, no sé, y que te sí, pongan la palabra dinosaurio, y digas, ah, bueno, acá ya la cosa está más complicada. En ese caso, te soy sincero, hacerlo así con banderas, si tenés más de dos eh, caracteres en la sílaba que tenés que detectar, si tenés de dos o más, ya es medio engorroso, ¿sí? Vas a tener que hacer tres banderas y es un poco más complicado. En cambio acá, lo que tenés que hacer, si fuera, no sé, bueno, si queremos detectar SOS, deberías de hacer esto. Sería car anterior al anterior. Es un poquito claro. más complicado. En el Car caso, si fueran tres los que me 3. piden. Bien, y si fuesen Claro. cuatro, carácter anterior del anterior del anterior. Exacto. Fíjate Bien, que te podés quedar con la manera que vos quieras, pero me parece más intuitiva la última. listo. Muchas Como gracias. que. No, no. Y la parte, lo último que te pregunto, Sí, cuando vos tenés que contarlo, ¿te quedaría igual? O sea, me refiero a sí, si sí, eso mismo, sí, ¿dónde estás ahí? ¿Te queda igual? sí. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Generalmente lo que se hace es cuando termina una palabra, se pregunta por los contadores o las banderas que tenías antes. En el caso de la detección de una sílaba, si te piden que esté más de una vez, vos preguntás por el contador, y si te pide que esté una vez, preguntas por la bandera, o sea que sí, sería lo mismo. ¿Sí? Claro. Si me Eh, pidiera que eh, estuviera más de dos veces, tendría que plantear ahí la cabecera del condicional si tiene CO, no sé, mayor o mayor. igual a 2. Exacto. Y ahí contás. Listo. Como te digo, la complejidad mayor está en la parte, o sea, en la detección de la sílaba. ¿Eh? Y después cuando termina una palabra, ya, eso es re fácil. Preguntar por un contador o una bandera. Literalmente eso, ¿sí? Y que nada. Listo, listo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra duda que tengan con el parcial? Si no, ya cerramos la clase ahora sí. O con esto también, no sé si tienen alguna duda. Ya a las 8 cierro, pues quería estar. Siempre me gusta quedarme más para resolver dudas. Ya, para ir cerrando, si alguien tiene alguna otra duda, puede preguntar. Por muy pava que sea la duda, no sea drama. También las he tenido. No, de nada. Bueno. Entonces damos por finalizada la clase. Bueno, ya te dije un montón de veces, pero voy a subir al web el tema de las funciones. Del modulito se los voy a subir y los voy a subir dentro de la semana que viene, que todavía no tienen el parcial. Voy a intentar buscar una compu mejor para grabar este ejercicio, ¿sí? Que no los pude terminar hoy por tema de tiempo. Así que bueno, nada, gracias por su atención y bueno, cualquier cosa, no duden en preguntarme, ¿sí? Estoy en el grupo yo de las tutorías. Háblenme al privado, o sea, no tengo drama si me escriben al privado, pero de vez en cuando me meto y respondo dudas. ¿Sí? Pero bueno, cualquier duda, estoy acá para no subir esa parte del sí, lo voy a hacer. O sea, les voy a subir el video, pero antes de eso le voy a subir la solución, el código. Pero sí les quiero subir el video para que vean cómo se hace un ejercicio de este estilo, que son medio complicados, ¿sí? Pero sí les voy a subir la solución antes. ¿M? Y bueno, gracias a todos. ¿M? Muchas gracias por la clase, pa. No, no.